Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta pequeña bolsa de mano. Miren qué cosa tan hermosa. La podemos hacer tanto para grandes como para chicas. Para esta necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y de ahí hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos un grupo de 3 puntos, 2 cadenas de separación y repetimos 1, 2 y 3 puntos altos. Volvemos 2 cadenas y seguimos repitiendo puntos altos, grupos de 3 hasta alcanzar 4. 3 puntos, 2 cadenas y así continuamos hasta alcanzar los 4. Una vez completamos el cuarto grupo de 3 puntos altos, hacemos las 2 cadenas y unimos en el 1, 2, 3, tercer cadena con puntos deslizados. Y nos vamos a deslizar 1 y 2 puntos porque vamos a comenzar a tejer en el espacio. El centro todavía no lo vamos a cerrar porque lo necesitamos abierto para la próxima vuelta. Comenzamos con 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Ahora hacemos doble lazada para hacer un doble punto, pero vamos a meter así el gancho por dentro. Tomamos la hebra, la sacamos, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Y ya tenemos el punto doble alto. Ahora hacemos otro punto alto, 2 cadenas. En el mismo lugar comenzamos punto alto, repetimos lo que hicimos aquí al inicio, punto alto. Ahora punto doble, que lo tomamos en el mismo lado, lo pasamos así, luego el gancho, tomamos la hebra, la sacamos, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el segundo punto doble y terminamos en el mismo lugar con el punto alto. Y nos queda algo así. Punto alto, punto doble y punto alto. 2 cadenas, punto alto, punto doble y punto alto. Hacemos lazada y nos pasamos directo al siguiente espacio y repetimos lo mismo. Comenzamos punto alto, ahora punto doble. Separamos así para poder ver. Pasamos así el gancho. Tomamos la hebra y la sacamos. Pasamos por 2 y cerramos. Y ahora completamos con el punto alto. 2 cadenas y volvemos a repetir. Comenzamos punto alto. Ahora el punto doble, que lo colocamos hasta el centro. Y para terminar, punto alto. Esto que repetimos en estas 2 esquinas, lo vamos a hacer en las otras 2. Una vez completamos la cuarta esquina, ahora terminamos aquí en la tercera cadena con punto deslizado. Y nos deslizamos nuevamente 1 y 2. Para que la hebra nos quede cerca del agujero y esconderla. Cortamos la hebra para cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues se saltan el paso de cortarlo. Así, ahora vamos a cerrar la parte de atrás y escondemos la hebra por dentro. Siempre me gusta esconder un poco la hebra
porque a veces cuando la cortamos al ras tiende a aflojarse. Cortamos. Y ahora voy a utilizar para hacer una vuelta más color azul. La combinación de colores la deciden ustedes con qué van a querer combinar. Tomamos aquí justo donde nos quedamos en la esquina. Ahí conectamos la hebra de color azul y seguimos repitiendo exactamente lo mismo. 3 cadenas para un primer punto, doble lazada, venimos aquí al centro del punto, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y ahora completamos el otro punto alto. Ya tenemos la mitad de la esquina. Ahora hacemos 2 cadenas. En el mismo lugar comenzamos con punto alto. Ahora corresponde el punto doble, que lo vamos a colocar hasta esta parte. Pasamos por 2 y cerramos. Y luego terminamos nuevamente con el punto alto. Y ya tenemos ahí nuevamente la esquina. Es exactamente igual, no cambia para nada. En las siguientes vueltas lo que va a cambiar es en este espacio que nos quedó entre una esquina y la otra, ahí vamos a hacer un punto alto. Un punto doble que lo vamos a tomar hasta abajo, en el centro. Teníamos 3 puntos, tomamos el del medio y lo tejemos en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Y ahora ahí mismo terminamos con el punto alto. Y esta va a ser la forma en que va a ir creciendo y aumentando el cuadrado. Nos pasamos nuevamente a la esquina y la repetimos. 1, abrimos así para poder ver dónde está la hebra. Pasamos y cerramos. Y completamos el punto alto. 2 cadenas y repetimos. Punto alto, punto doble, y en el mismo lugar punto alto. Nada más deben estar pendientes de no saltarse ningún punto. Ya tenemos la siguiente esquina. Ahora, ¿qué corresponde? En el espacio. En el espacio nuevamente hacemos un punto alto, el punto doble que lo vamos a tomar hasta el centro en la parte de abajo. Pasamos por 2 y cerramos. Y nuevamente un punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir en todos los lados hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra porque ya no vamos a continuar agregando más colores. Después de llegar al final unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Este hilo lo voy a dejar para luego irlo escondiendo. Esta pequeña pieza mide unos 8 centímetros aproximadamente. Aquí tengo el resto. Son 7 piezas en total con el color rosado en el centro y el azul por fuera. Y también tejí 7 con amarillo por dentro y azul por fuera, porque voy a combinar estos colores. Ya les voy a explicar. Vamos a colocar así las piezas con el revés hacia adentro, una y la otra encima, porque es una cara y la otra cara. Ahora a la orilla colocamos una amarilla y una encima. En este lado donde tenemos el rosado, ahora colocamos el amarillo. Y donde tenemos el amarillo, colocamos el rosado. Así. Estos 4. El resto. Aquí tenemos amarillo. Vamos a colocar rosado, pero lo vamos a coser así, doblado. Donde está el rosado, cosemos el amarillo. En el otro lado exactamente igual. Amarillo, donde está el rosado. Todo lo vamos a ir colocando como que en sentido contrario. Donde está este, ponemos este. Ahora colocamos aquí. Estos por casualidad coinciden. Y aquí el rosado. Solamente las 2 piezas de abajo van a coincidir. Ya las demás van a quedar así. Vamos a coser todo esto. Yo voy a comenzar cosiendo primero
las 4 piezas de enfrente y luego las 4 piezas de atrás. Vamos a retirar 4 y vamos a dejar 4. Que las vamos a comenzar a coser. Yo voy a utilizar una aguja lanera que es súper fácil. Tomamos aquí el primer punto y también en el otro lado. El primer punto de cadenas. Hacemos un nudo. Y el hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo. Tomamos la parte de abajo de la cadena y en el otro lado igual. Y vamos dando puntadas. La cadena tiene 2 partes, solo tomamos una, la de abajo. Y en el otro lado tomamos un lado y el otro. Nada más que deben asegurarse de tomar cada punto con el que corresponde, para que al final no les vayan a sobrar ni faltar. Cuando tengan así aproximadamente unos 3 o 4, sujetamos de aquí y estiramos la hebra. No demasiado que se vaya a encoger la pieza, pero sí que se recoja bastante como para que no se vea enrollada. Venimos aquí, continuamos un punto de un lado y un punto del otro, un punto de un lado y un punto del otro, y así continuamos. Si los colocamos así como yo les estoy mostrando, de frente vemos claramente qué punto corresponde con cuál. Volvemos a estirar un poquito. Vamos a coser estas 2 piezas y luego cosemos las otras 2. Vamos así, luego hacia arriba o hacia abajo, hasta donde ustedes quieran. O lo pueden coser hacia un lado y después todo hacia abajo. Pero vamos a unir 4 piezas y vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Una vez ya tenemos unidas 4 piezas, las 4 de enfrente y las 4 de atrás. Vamos a colocarla en el mismo orden para no confundirnos. Aquí rosado con rosado y amarillo con amarillo. Ahora vamos a colocar todas las piezas de los lados, que como les dije al inicio, va una rosada y luego un amarillo y luego rosado y luego amarillo, luego rosado y luego amarillo. Entonces en ese mismo orden lo vamos a coser en una sola tira para después coserla, no para estar cosiendo de una por una. Es mejor hacerlas todas una sola tira. Entonces comenzamos con el rosado y terminamos en el amarillo. Vamos a retirar esto y comenzamos a unirlas así, por separados. Primero esta y luego colocamos una y después una y así hasta formar una sola tira larga. Una vez terminamos de coser la tira, nos queda algo así. Ahora vamos a unirla con las piezas cuadradas. Primero lo vamos a hacer con una y luego con la otra. Y lo vamos a hacer igual cosiéndolo con la aguja lanera. Vamos a conectar aquí el rosado con el amarillo, luego este con este, luego ese con ese y así hasta llegar al final. Vamos a unir primero una pieza y luego hacemos lo mismo por este lado, unimos la de atrás. Terminamos de coser la primera parte para que tengan una idea. Miren cómo va quedando. Ahora vamos a tomar la siguiente y hacemos lo mismo. La cosemos todo alrededor hasta llegar al final. Terminamos de coser todo el costado, así nos queda. Para que tengan una idea más o menos del tamaño, es de 26 centímetros de ancho por unos 21 centímetros de alto. Pero ahora vamos a hacer unas vueltas más en la parte de arriba para hacerle un borde más bonito. Tomamos nuevamente el color azul, hacemos un nudo y nos conectamos en cualquier esquina. Puede ser desde la esquina, mejor en un lado para que no se note. Vamos a hacer puntos bajos todo alrededor de la parte de encima. Ahí comenzamos con la cadena, hicimos el punto bajo y continuamos punto por punto. En cada una de las cadenas en la base hacemos un punto bajo. Cuando lleguemos aquí a donde están las uniones, hacemos también ahí un punto bajo,
Siguiente lado de la unión, otro punto bajo y de ahí continuamos punto por punto. Y ya nos va quedando esa cadena. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, vamos a unir con punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta, unimos donde comenzamos con punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Y vamos a repetir una segunda vuelta, solamente es punto sobre punto, punto bajo sobre punto bajo, así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra porque vamos a utilizar el color amarillo y el color rosado. Vamos a hacer una línea de cada color. Exactamente igual, cortamos, iniciamos de nuevo con el color amarillo o rosado, el que ustedes quieran primero, una vuelta de punto bajo en color rosado y una vuelta en color amarillo. Y luego regresamos y hacemos otra vuelta en color azul. Una vez completamos todas las vueltas en la parte de arriba, comenzamos con 2 vueltas de color azul, una amarillo, una rosado y 2 azul. Todas son exactamente iguales, puntos bajos sobre puntos bajos, sin hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Ahora vamos a comenzar a hacer las asas. Yo voy a utilizar estas asas de plástico y les voy a hacer en la parte de abajo con hilo. Vamos a hacer así un nudo para comenzar. Vamos a estirarlo bastante. Lo vamos a conectar así. Con los dos hacemos el primero y lo ajustamos. Ahora ya podemos dejar este. Solamente vamos tomando así la hebra, la llevamos acá. Solo los primeros puntos se batalla un poquito. Ya después es muy fácil. Vamos a sacar así la hebra y vamos a ir cubriendo. Volvemos. Metemos el hilo así por debajo. Lo sacamos hacia arriba, que hacemos un punto. Vamos corriendo todos los puntos así para el borde. Volvemos. Pasamos el hilo así. Tomamos y hacemos un punto. Sacamos el hilo hacia arriba. Tomamos y hacemos el punto. Y solamente los vamos juntando. Así vamos a hacer hasta que lleguemos al otro lado y cortamos la hebra. Una vez llegamos aquí al final, porque ya no se puede seguir porque tenemos esta curva, cortamos, hicimos el nudo y cortamos la hebra. Un poco larga para utilizarla para coser. Tomamos una aguja lanera y ahora vamos a calcularle más o menos dónde es. Aquí tenemos estas, más o menos en el centro, pero lo mejor es colocar un marcador y contar los puntos, y de ahí vamos a ir dando unas puntadas hasta llegar al final. Y hacemos lo mismo con la otra. Colocamos un marcador en cada esquina, contamos 10 puntos hacia adentro y 10 puntos hacia adentro y colocamos el marcador. Hicimos lo mismo en la parte de atrás, porque así nos vamos a asegurar de que no nos vaya a quedar torcida el asa por cualquier lado. Ahora solamente así ya como estamos, desde el punto donde tenemos el marcador, vamos a colocar ahí la hebra y vamos a retirar ese marcador porque no queremos que esté ahí estorbando. Según los vayamos cosiendo, los vamos quitando. Vamos a dar una puntada, luego pasamos hacia arriba y vamos en el otro punto. Vamos dando puntadas y las vamos estirando. De nuevo hacia arriba, estiramos y vamos otro punto en la parte de abajo. Como estamos utilizando la misma hebra, no se preocupen que no tiene que quedar demasiado perfecto. Así vamos a ir dando puntadas hasta que lleguemos al otro marcador y hacemos lo mismo con la parte de atrás. Terminamos de coser las asas, así nos queda. Ahora en la parte de adentro podemos colocarle un par de broches. Si así lo desean, pueden colocar solo uno en el centro porque es pequeño o colocar uno a cada lado, como ustedes decidan. Y como decoración, yo le voy a estar cosiendo esta plaquita que dice que está hecha a mano y es de metal aquí en la parte de enfrente para que se vea más bonito.
comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.